ningún contenido, ¿sí? Pero aunque sea lo vemos en un fragmento como para leer lo más importante, ¿sí? Bien. Este es el episodio 1. Aparece, no sé si habíamos leído ya la introducción, porque como estoy también con el otro cuarto, no me acuerdo con cuál hicimos uno y otro. No. Bien, Edipo Rey es de Sófocles. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que uno de los autores más importantes, referentes de la tragedia griega, es Sófocles? Otro es Eurípides. Y otro es Esquilo. El autor de las tragedias que nosotros vamos a trabajar, griegas, ¿sí? Es Sófocles. Vamos a trabajar con Edipo Rey y con Antígona. Los dos están relacionados, los dos textos, las dos tragedias. Hay una en el medio, entre Edipo Rey y Antígona, que es Edipo en Colono, que no la vamos a trabajar, pero que también tiene relación. Son tres tragedias que se relacionan entre sí, porque Edipo es la familia, ¿sí? La familia de los Labdácidas, que era una familia real, con linaje real en Grecia, ¿sí? Labdaco es la familia de los Labdácidas. Labdaco es el abuelo de Edipo. Les digo esto para que ustedes vean, porque también esto es algo que está dentro de la teoría y se los voy a enviar también. Dentro de las características que vimos la semana pasada, les había dicho que había dos familias reales, ¿no?, importantes, a las que se dedicaron todas las tragedias, los atridas y los labdácidos. A nosotros no nos interesan los atridas, sí los labdácidos, porque tiene relación con el linaje de Edipo. Todo esto tiene que ver con el texto, esto que les digo, y tiene que ver con el fin, ¿sí?, el objetivo que tuvo la tragedia, que tuvieron las tragedias para el pueblo griego. El pueblo griego asistía al anfiteatro a ver las tragedias no por un momento de entretenimiento y de distracción, lo hacía para ir a aprender, ¿sí? Lo hacía para aprender y para hacer catarsis. El fin de la tragedia, el objetivo de las tragedias, de estos textos que nosotros ahora leemos, que hay diferentes versiones para que sean más fáciles de comprender, que analizamos, que interpretamos, etc., para ellos era sagrado, ¿sí? Para ellos el objetivo era realizar una catarsis. Y la catarsis no era como la que nosotros quizás conocemos ahora, ¿sí? Que es, bueno, me junto a hablar con mis amigos y así hago una catarsis, o sea, cuento mis problemas, mis amigos me cuentan, entre todos analizamos la cuestión. Tiene algo de eso, la catarsis griega, pero no es tan así. Como el objetivo o como el fin de la tragedia es la catarsis, y tiene que ver con la ibris también, todos esos términos, catarsis, ibris y amartía, que significa error, se los digo así de manera oral, pero eso lo van a tener por escrito, igual en la teoría de la semana pasada ustedes ya lo vieron, son términos que tienen relación con la tragedia, que lo van a encontrar en Edipo Rey y que lo van a encontrar después cuando lo lean en Antígona, ¿sí? Bien, les leo la introducción. Tras descifrar el enigma de la Esfinge y salvar a la ciudad de Tebas, Edipo se convierte en rey y esposo de la reina Yocasta. Pero ahora una peste azota la ciudad y el oráculo dice que para protegerla hay que encontrar al asesino de Layo, el anterior rey. En esta búsqueda, Edipo descubrirá su origen y cumplirá su destino trágico. Y acá, en esta introducción, aparece una palabra que era sumamente importante para los griegos y que tiene que ver con el destino, ¿sí? El destino era algo que... A ver, ¿qué es el destino? Para que hablen ustedes. Lo que está como así, el destino. Lo que está predestinado a pasar en el futuro. Bien,
lo que se supone que va a pasar en el futuro. Y hay un destino que, para nosotros, ¿qué creen ustedes? ¿Hay un destino trazado ya? Morir. Arre. ¿Marcado? Bueno, esto que dijo recién Celeste, obviamente todos sabemos que desde el momento en el que nacemos, nos encaminamos hacia ¿qué? La muerte. Sí. Esta es una cuestión natural. ¿Sí? Ahora, el destino de cómo va a pasar esto, en qué momento, etcétera, ¿sí? O de lo que va a ser nuestra vida. ¿Ustedes creen que está trazado? ¿Que está escrito? ¿Qué piensan sobre esto? ¿Cuál es su opinión personal sobre esto? ¿Qué opinión tienen? Es incierto. Bien, es incierto y no hay ningún alfarero, alguien ahí que está armando nuestro camino y que nos dirige hacia algún lugar. Y, profe, yo creo que, qué sé yo, el destino es, por ejemplo, decimos que 1 más 1 va a ser 2, y es porque es 2. Entonces eso también tiene algo que ver con la ciencia. O sea, ¿vos crees que es como una cuestión bien exacta? Supongo que cada uno Sí, tiene... ponele, si estamos, yo creo que el ser humano siempre está tratando de predecir lo que va a pasar en el futuro. Por ejemplo, si yo ahora me pego un cabezazo contra la pared, probablemente Te quede me un lastime chichón. y sí, claro. Tal cual. Tiene que ver, yo creo que tiene que ver con las decisiones que tomamos y cómo van repercutiendo a medida que va pasando el tiempo. Por ejemplo, Bien. algunas personas estudian literatura y otras matemáticas. Van a aprender cosas diferentes y van a tomar diferentes caminos. Tiene que ver con lo que vas aprendiendo anteriormente y cómo lo vas usando en el futuro. Muy bien, qué bien que ustedes estén opinando y hablando y etcétera. Y lo que decía Ronnie tiene relación con esto que vos acabas de decir, Celeste, ¿sí? Porque muchas veces depende sabemos que si hay algunas cuestiones van a tener determinada consecuencia, ¿sí? Sabemos que si las hacemos, la consecuencia va a ser esa por lógica, ¿no es cierto? Bien, algunas personas creen que el destino está marcado eh, por alguien superior, ¿sí? Que no hay manera de modificarlo. Volviendo al destino de los griegos, el destino estaba marcado por los dioses. Cuando nosotros hablamos de los dioses griegos, hablamos de los dioses con minúscula. A veces cuando les corrijo algún texto que escriben, no escriben, o mejor dicho, muchas veces no escriben los nombres con mayúscula, los sustantivos propios, y cuando llega el momento de escribir dioses, lo escriben con mayúscula. En realidad nosotros hablamos de estos dioses del Olimpo griego con minúscula, ¿sí? Estos dioses marcaban el destino, y este destino, que estaba marcado por estos dioses, no podía ser corrompido, ¿sí? No podía ser quebrado. A Edipo le marcaron el destino, y por más que hizo muchas cosas, ya van a ver cuáles, el destino siguió tal cual había sido marcado, ¿sí? No les quiero contar, porque cualquier cosa que yo diga les voy a contar lo que le pasa a Edipo. ¿Alguien conoce la historia de Edipo?
porque se la contaron en algún momento, porque la leyeron, porque lo vieron en alguna serie. Yo había escuchado que, o sea, algo de una enfermedad, un síndrome, no sé, de Edipo Rey. No sé qué era, El complejo una de Edipo. enfermedad o algo así. El complejo de Edipo. El complejo de Edipo Rey, sí. Escuché el Bien. nombre, Había pero no escuchado sé de eso. qué se trata. Yo siempre les pregunto, porque en general cuando nosotros llegamos a Edipo, ¿sí? Y comienzo a preguntarles, todos me dicen, no, nadie conoce a nadie. Cuando se ponen a pensar un poco, bueno, sí, yo sí, porque conozco el complejo de Edipo, ¿sí? Porque el complejo de Edipo, y más o menos saben, ¿no?, de qué se tratan, aunque no sea algo profundo y no tienen por qué, o porque lo escucharon en alguna otra materia, o porque lo vieron en psicología, o porque les interesó en algún libro, ¿sí? Esto del complejo de Edipo tiene relación con la historia de Edipo, aunque no es, obviamente, lo que nosotros vamos a leer, ¿eh? Bien, en esta introducción aparece una palabra importante que tiene que ver con destino, porque este destino no se corrompe. Este destino, haga lo que haga, que no es lo que sucede cuando por ahí nosotros recién opinábamos sobre lo que pensamos sobre el destino, ¿no? El destino para nosotros muchas veces lo podemos torcer. Bueno, decidimos algo, no nos sale bien, entonces marcamos otro camino, cambiamos. Bueno, esto parece que no había forma de escaparse. Y Edipo lo comprueba. ¿Quién va a ser de Edipo? Puede ser una chica o puede ser un chico, no tiene por qué ser un chico. Es más, ¿se acuerdan que leímos en la teoría de la semana pasada que Todos los hombres interpretaban los papeles de los actores. exactamente. Incluso las mujeres. Solo hombres, ¿sí? Los papeles femeninos se ponían una máscara y también lo hacían. Y esto no fue solamente, acá estamos hablando del siglo V antes de Cristo. Y esta interpretación de los actores que solamente trabajaban hombres también pasó a ser mucho después esto, no es solamente tan antiguo esto, ¿sí? Hasta mucho después también eran solo los hombres. Si ustedes se ponen a mirar, se ponen a ver las tragedias de Shakespeare, no sé si vieron alguna vez, Romeo y Julieta, por ejemplo, no sé, cualquier tragedia de Shakespeare, también la interpretaban hombres. Y qué difícil, ¿no? Porque ya en la época de Isabel, de la reina Isabel, que es la reina de William Shakespeare, ya en esta época los vestidos que usaban, ¿no? Entonces al escenario seguían subiendo hombres. Esto después cambió, ¿sí? Esto después cambió, pero era... sí. ¿Quién me habló? Pensé que alguien había hablado. Bien, ¿quién va a leer el episodio 1? ¿Quién va a ser de Edipo? Profe, disculpe, 10 minutos. Gracias, Gaby. Bueno, ¿voy a ser yo de Edipo? Bueno, ya que nadie contesta, soy yo. Ya fue. A ver. Episodio 1. Edipo. A aquel que sepa por causa de quién murió Layo, el hijo de Ládvaco, le ordeno que me revele toda la verdad, y si es culpable, que no tenga miedo de acusarse a sí mismo, ya que no sufrirá otra pena que ser expulsado de esta tierra, de donde saldrá sano y salvo. Si alguien, por otra parte, sabe que el asesino es de otro país, que no se calle, pues mi gratitud se añadirá a la recompensa que le daré. Pero si calláis, y alguno, temiendo por un amigo o por sí mismo, decide no cumplir esta orden, que sepa bien que lo haré con él. Prohibido a todos los habitantes de esta tierra en la
que yo tengo el poder y el trono, que reciban y le dirijan la palabra a ese hombre, y le permitan participar en las súplicas o las ofrendas a los dioses o compartir el agua lustral. Que por el contrario, lo expulsen de las casas, como alguien impuro para nosotros. Según acaba de revelarlo el oráculo pítico, esta es la alianza que yo tengo con la divinidad y el hombre que ha muerto, y por eso pido que el culpable, ya que haya actuado de manera solitaria o en compañía de otros, sea maldito y consuma su miserable vida de la peor manera. Y deseo que esta maldición caiga... Uy, me reperdí. Sobre mí, esta Sobre maldición caiga mí sobre si el mí. criminal llega a ser alguien que vive en mi propia casa, y yo tengo el conocimiento de ello. Os recomiendo que cumpláis todas estas cosas por consideración a mí, al Dios y a esta tierra tan consumida por la esterilidad y tan arruinada por el desamparo de los dioses. Porque, aunque esta acción no lo hubiese sido promovida por un Dios, no estaría bien que dejarais sin expiación, sino que sería justo que investigaseis, ya que fue asesinado un hombre excelente, que, además, era vuestro rey. Y ahora que soy yo el que tiene el poder que antes tuvo él, ocupo su lecho y estoy casado con su mujer. Y habríamos tenido hijos en común si su descendencia no hubiera quedado malograda por la adversidad que cayó sobre él. Teniendo en cuenta todo esto, yo lo de... Paren, Espera, Ronnie. Sí. Sí. Yo lo defenderé como si fuera mi propio padre, y recurriré a todos los medios para capturar al que mató al hijo de Labdaco, descendiente de Polidoro y antes de Cadmo, y del antiguo Agenor. A los que no cumplan esto, yo pido a los dioses que no les hagan brotar ningún tipo de cosecha de la tierra, ni permitan que sus mujeres les den hijos, y que mueran a causa de la desgracia presente, e incluso una peor que esta. Y a vosotros, el resto de los cadmeos, que estáis de acuerdo con estas propuestas, ojalá tengáis a la justicia como aliada y todos los demás dioses os sean siempre propicios. Bien, muchas gracias, Ronnie. Genial. Bien, esto es otra particularidad de las tragedias, ¿no? Edipo tiene grandes, largos, extensos parlamentos. En este caso, ¿qué está diciendo Edipo? ¿Que hay que encontrar a quién? Así vamos Al poniendo... asesino del antiguo rey. El antiguo rey. Muy bien, descubrieron que el castigo que está sufriendo Tebas, ¿sí?, es porque a Layo lo mataron, fue asesinado. Salió un día con su corte a otra ciudad y en el camino murió. Esto no lo dice acá, esto se los cuento yo, ¿sí? Ahora descubren que Layo fue asesinado, ¿sí? ¿Vieron que les decía por acá nombra a Labdaco, el hijo de Labdaco es Layo? Bien, ¿por qué les digo que es el abuelo de Edipo? Porque ustedes van a decir, pero ¿cómo el abuelo de Edipo? Si Edipo llegó a la ciudad un día y se casó con Yocasta, ¿sí? ¿Cómo es que llega Edipo a la ciudad? Me parece que, a ver, ¿quedan 5 minutos o menos, Gaby? Menos de 5. Bueno, a ver, Edipo llega a la ciudad de Tebas. ¿No habíamos hablado nada sobre cómo llega Edipo? Chicos, con ustedes. Edipo llega a la ciudad de Tebas, ¿sí? En la entrada de la ciudad hay una esfinge. ¿Saben lo que son las esfinges? Es un monstruo mitológico. La esfinge tiene mitad cuerpo de mujer, mitad cabeza de león. ¿No será cuerpo de león y cara de mujer? Exactamente. Cuerpo de león y cara de mujer, al revés. Bien, ese es el monstruo mitológico, enorme, con fuerza, etc. Se posa en la entrada de Tebas y nadie puede entrar ni salir. Esto después que el rey Layo salió. Ahora, cuando el rey Layo sale, tarda muchísimo, imagínense lo que se tardaría en llegar de una ciudad a otra, ni hablar. Entonces tarda muchísimo en volver.
cuando ven que no vuelve Layo, bueno, Edipo viene de otro lugar, porque se está escapando de otro lugar, Edipo. Esto es otra parte que tenemos que ver también. Se está escapando. ¿Por qué? Porque se escapa de su destino, o error, o gran problema. Llega a las puertas de Tebas y la Esfinge le dice, bueno, si descifras mi enigma, o sea, ya antes Creonte, que todavía no apareció y que es el hermano de Yocasta, había anunciado, aquel que pueda vencer a la Esfinge va a poder ser rey de Tebas y va a poder casarse con mi hermana Yocasta. ¿Por qué dijo esto Creonte? Porque Creonte, siendo el hombre más cercano a la reina, ¿sí? Habiéndose quedado sola ella, él tomó la decisión. Bien, Edipo llega, la Esfinge le hace un acertijo, ¿sí? Un enigma, le dice, y Edipo lo resuelve, que ya también vamos a ver cuál es ese enigma. Edipo lo resuelve. Cuando lo resuelve, la Esfinge inmediatamente, automáticamente, muere, ¿sí? Se deshace, cae. La entrada entonces queda abierta y Edipo puede entrar y se cumple la promesa que habían hecho, ¿no? Edipo se casa con Yocasta, que es la reina, y que no tiene hijos, o eso es lo que se cree, se casa con Yocasta y es rey de Tebas. Ahí estamos situados, ¿sí? Antes de este capítulo, de esta escena en donde habla Edipo, que recién leyó Ronnie, y todo este parlamento, ahí Edipo está contando, ¿no? Bueno, a ver, este asesino que estamos buscando, les voy a dar premios, digamos, a quienes lo encuentren, y cuando lo encontremos tendrá el castigo, y que me diga quién es, porque si alguien sabe, en realidad está diciendo que lo va a exiliar, ¿sí? Que se va a ir. Era el peor castigo ese, ¿eh? Era peor quizás que la muerte, el exilio, porque el exilio significaba irse de la ciudad, ¿sí? Irse del pueblo al que había pertenecido y sin nada, ¿no? Nada, no le pertenecía nada. Por lo tanto, era nadie. Se las tenía que arreglar afuera y no podía volver, ¿sí? Ese era el castigo. ¿Y por qué les digo esto también? Porque el exilio va a tener un significado muy particular al final de esta tragedia. En el desenlace. Bien, hasta acá estamos, ¿sí? Ahí está situado el conflicto. Necesitan encontrar al asesino del anterior rey. Es terrible asesinar a un rey, ¿no? Asesinar a cualquier persona, pero digo, les había dicho, ¿no? Que las tragedias estaban protagonizadas y las historias de las tragedias tenían que ver con las familias reales, ¿no? Le sucedía algo a la familia real, al linaje real. El resto de la gente